Miles de venezolanos llegan a la Ciudad de México huyendo del régimen Maduro. 12 hombres llegaron con ellos. Una mujer venezolana será el foco de esta noticia. 12 hombres, 12 venezolanos, 12 historias de sufrimiento perfectamente fabricadas, 12 documentos de refugiado tramitados con paciencia y con detalle, 12 hombres que llegaron a la Ciudad de México mezclados entre los miles de venezolanos que huyen del régimen de Maduro cada mes, que se instalaron en las colonias más populares de la capital mexicana, que aprendieron las rutas del metro, los mercados del barrio, los nombres de los vecinos, o que se hicieron invisibles entre la comunidad venezolana de CDMX, y que tenían una sola misión: identificar, vigilar, silenciar a los venezolanos en México que saben demasiado, a los que tienen información que podría destruir al régimen en el juicio que se está desarrollando en este momento en Brooklyn, Nueva York, a los que Nicolás Maduro necesita que no lleguen a declarar, a los que Diosdado Cabello necesita que desaparezcan antes de que abran la boca. Esta noche tenemos en nuestras manos los documentos que confirman la existencia de esta operación, los documentos que describen la misión de estos 12 agentes, los documentos que revelan las colonias donde operan, los nombres que usan, las técnicas que emplean, y la historia de la mujer venezolana que los descubrió por accidente, la mujer que vio lo que no debía ver, la mujer que sobrevivió para contárselo a las autoridades, la mujer que esta noche, desde un lugar que no vamos a revelar, sabe que su testimonio podría cambiar el curso de la historia venezolana. Quédense, porque esta noche la historia más peligrosa que hemos contado en este canal llega a la Ciudad de México. Para entender por qué Maduro envió 12 agentes a la Ciudad de México, necesitamos entender primero el contexto del juicio en Brooklyn. Como hemos reportado en los 7 videos anteriores de esta saga, el juicio que se está desarrollando en el Distrito Este de Nueva York es el proceso judicial más importante en la historia del régimen venezolano. Un proceso que tiene el potencial de resultar en condenas que cambiarían para siempre la estructura de poder en Venezuela. Pero un juicio de esta magnitud no se gana solo con documentos y con registros financieros. Se gana con testigos, con personas que estuvieron adentro del sistema, que vieron lo que pasó, que pueden pararse frente a un jurado federal y decir: yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo sé. Y el régimen venezolano lo sabe. Maduro sabe que hay venezolanos en el exterior que tienen información que podría hundirlo, que hay exfuncionarios, exmilitares, excolaboradores que en algún momento decidieron salir del sistema y que llevan consigo memorias, documentos, grabaciones, nombres, personas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado contactando durante años, y personas que en algunos casos ya han acordado cooperar con los investigadores, personas que podrían ser llamadas a declarar en Brooklyn, y entre esas personas hay un número significativo que está en México, en la Ciudad de México específicamente, porque México, por su proximidad geográfica con Venezuela, por su comunidad venezolana establecida, por sus conexiones culturales y lingüísticas, se convirtió en uno de los principales destinos de la diáspora venezolana. Hay en este momento entre 150.000 y 200.000 venezolanos viviendo en México, la mayoría en la Ciudad de México y en el área metropolitana.
Entre esos 150.000 venezolanos hay personas que saben cosas, personas que el régimen necesita controlar. Y cuando el régimen no puede controlar a alguien, hace lo que siempre ha hecho, lo silencia. Eso es lo que explica la operación que vamos a describir esta noche. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita, porque lo que viene ahora es la parte que nadie les ha contado. Vamos a hablar de los 12 agentes, de quiénes son, de cómo llegaron, de dónde están ahora mismo. Según los documentos que tenemos esta noche, la operación fue planificada en Caracas durante el segundo semestre del año 2023. La orden vino del más alto nivel del régimen, no de un funcionario menor, del más alto nivel. Los documentos no mencionan el nombre de quien dio la orden directamente, pero los analistas que los han revisado no tienen dudas sobre su origen. La selección de los 12 agentes fue un proceso cuidadoso. No se eligieron agentes con perfiles de inteligencia convencionales. No se eligieron hombres con entrenamiento militar visible, con físicos imponentes, con actitudes que pudieran llamar la atención. Se eligieron hombres ordinarios, hombres que pudieran pasar perfectamente por lo que iban a fingir ser, venezolanos comunes, de clase media baja, huyendo de la crisis económica y política de su país. Varios de ellos tenían experiencia previa en operaciones de inteligencia, pero ninguno tenía un perfil que los hiciera detectables a simple vista. Algunos eran jóvenes, de entre 25 y 35 años. Otros eran de mediana edad. Todos hablaban con el acento venezolano auténtico, porque todos eran venezolanos. Todos conocían la cultura, las referencias, las expresiones, los detalles que hacen que un venezolano parezca un venezolano genuino, porque lo eran. La diferencia era su lealtad y su misión. Cada uno de los 12 agentes recibió una identidad de cobertura completa. Documentos venezolanos auténticos, pero con nombres falsos. Historias de vida fabricadas con suficiente detalle como para resistir preguntas. Familiares ficticios en Venezuela. Trabajos anteriores ficticios. Razones ficticias para haber salido del país. Todo diseñado para que, si alguien preguntaba, la historia se sostuviera. Y luego comenzó el viaje. La ruta que siguieron los 12 agentes no fue directa. No volaron de Caracas a Ciudad de México. Eso habría sido demasiado fácil de rastrear. En cambio, siguieron la misma ruta que siguen miles de migrantes venezolanos cada año. La ruta terrestre. Caracas hasta la frontera colombiana en Cúcuta. Colombia hasta el Darién hasta Panamá, Panamá hasta Costa Rica, Costa Rica hasta Guatemala, Guatemala hasta la frontera sur de México, en Tapachula, y de Tapachula, en autobús, hasta la Ciudad de México. Un viaje de semanas, un viaje que los expuso a las mismas condiciones que enfrentan los migrantes reales. Un viaje que, paradójicamente, hizo que sus historias de sufrimiento fueran más creíbles. Porque cuando llegaron a México y solicitaron el estatus de refugiado, tenían en sus cuerpos y en sus rostros las marcas del viaje real. No estaban fingiendo haber cruzado el Darién. Lo habían cruzado. Eso es lo que hace que esta operación sea diferente a otras operaciones de inteligencia que hemos reportado. No era una operación de hombres de traje en hoteles de lujo. Era una operación de hombres ordinarios en colonias populares.
una operación diseñada para ser invisible, porque sus ejecutores eran indistinguibles de las personas entre las que operaban. Mensaje de Valentina Rodríguez, 29 años. Venezolana viviendo en la colonia Doctores, Ciudad de México. Bo dice: cuando escuché esto, me quedé helada. Porque yo conozco a venezolanos en mi colonia. Convivo con ellos. Algunos son mis amigos. Y ahora me pregunto, ¿alguno de ellos? ¿Alguno de los que conozco? No quiero pensar mal de nadie, pero tampoco puedo dejar de pensar en eso. Y eso es exactamente lo que el régimen quiere. Quiere que nos desconfiemos entre nosotros. Quiere que la comunidad venezolana en México se fragmente, porque una comunidad fragmentada no puede organizarse, no puede protegerse, no puede testificar. Valentina tiene razón. Y eso nos lleva a la parte más importante de esta historia, a la mujer que los descubrió. No vamos a revelar su nombre real esta noche. La vamos a llamar Daniela. Daniela es venezolana. Tiene 34 años. Llegó a la Ciudad de México hace 2 años huyendo de la represión del régimen. Antes de salir de Venezuela, Daniela trabajaba en una oficina gubernamental de nivel medio. No era una funcionaria de alto rango, pero no tenía acceso a información clasificada. Pero en su trabajo cotidiano había visto cosas. Había escuchado conversaciones. Había procesado documentos cuyo contenido, en ese momento, no entendía completamente. Cuando llegó a México, Daniela se instaló en una vecindad de la colonia Doctores. Encontró trabajo en una tienda de abarrotes. Comenzó a construir una vida nueva y comenzó a relacionarse con la comunidad venezolana de su colonia. Fue en ese contexto que conoció a uno de los 12 agentes, que lo conoció en una reunión de venezolanos en un parque cercano a su vecindad. Una de esas reuniones informales que organizan los migrantes para mantenerse conectados, para compartir información sobre trabajo y vivienda, para sentirse menos solos en un país extraño. El hombre que conoció Daniela se presentó con un nombre venezolano común. Tenía una historia de vida que sonaba auténtica. Era amable, conversador, hacía las preguntas correctas. Daniela no sospechó nada en ese primer encuentro, pero algo no cuadraba. Daniela no podría explicar exactamente qué fue lo que la alertó. Fue una acumulación de pequeñas cosas. La forma en que el hombre hacía preguntas que parecían casuales, pero que siempre terminaban siendo sobre personas específicas. Sobre quién había llegado recientemente de Venezuela, sobre quién tenía contactos con organizaciones de derechos humanos, sobre quién había trabajado en tal o cual ministerio antes de salir del país. Preguntas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón. Y luego hubo algo más concreto. Un día, Daniela llegó al parque antes de lo habitual. Llegó temprano y se sentó en una banca desde donde podía ver la entrada sin ser vista fácilmente. Y vio algo que no debería haber visto. Vio al hombre que conocía como su compatriota venezolano reunirse brevemente con otro hombre. Un intercambio de menos de 2 minutos. Una conversación en voz baja. Y al final del intercambio, el segundo hombre entregó al primero un sobre pequeño. Daniela no habría dado importancia a eso en otras circunstancias, pero algo en la forma en que los 2 hombres se miraron antes de separarse, algo en la tensión de sus cuerpos, algo en la rapidez con que el sobre desapareció en el bolsillo del primero, algo le dijo que lo que había visto no era ordinario.
Esa noche, Daniela no durmió, y al día siguiente comenzó a prestar más atención, que lo que descubrió en las semanas siguientes la aterrorizó, porque el hombre que conocía no era el único. Había otros, venezolanos que aparecían en las reuniones de la comunidad, que hacían las mismas preguntas sutiles, que tenían la misma forma de escuchar con demasiada atención. Venezolanos que nunca hablaban de sus propias experiencias con el mismo detalle con que preguntaban sobre las experiencias de otros. Daniela comenzó a llevar un registro. En un cuaderno que escondía debajo del colchón de su cama, anotaba nombres, fechas, conversaciones, observaciones. Anotaba quién había hablado con quién, qué preguntas habían hecho, a quién parecían estar siguiendo. Y cuando tuvo suficiente información, tomó la decisión más valiente de su vida. Fue a la Embajada de los Estados Unidos en México. No fue directamente. Primero contactó a una organización de derechos humanos venezolana que opera en México. Les contó lo que había observado, o les mostró su cuaderno. Y ellos, después de escucharla, la pusieron en contacto con personas que tenían los canales correctos para llevar esa información a quienes podían actuar sobre ella. 3 semanas después de ese primer contacto, Daniela estaba sentada frente a agentes de la DEA en una sala de reuniones de la Ciudad de México. Suscríbanse y compartan este video, porque lo que viene ahora conecta todo con el juicio en Brooklyn. La información que Daniela proporcionó a la DEA fue el punto de partida de una investigación que llevaría meses. Los agentes de la DEA, trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República de México y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comenzaron a verificar cada elemento del cuaderno de Daniela. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Los hombres que Daniela había identificado no eran refugiados venezolanos ordinarios. Eran agentes de Maduro, 12 hombres con misiones específicas, con objetivos específicos, con una estructura de comando y comunicación que los conectaba directamente con Caracas. ¿Cuál era exactamente su misión? Los documentos son específicos en este punto. La misión de los 12 agentes tenía 3 componentes. El primer componente era la identificación. Identificar a todos los venezolanos en la Ciudad de México que pudieran tener información relevante para el juicio en Brooklyn. Esto incluía exfuncionarios del régimen, exmilitares, excolaboradores de empresas estatales venezolanas, familiares de personas que ya habían cooperado con el DEA, y cualquier persona que hubiera tenido acceso a información sensible sobre las operaciones del régimen. El segundo componente era la vigilancia. Una vez identificados los objetivos, los agentes debían establecer vigilancia sobre ellos. Conocer sus rutinas, sus contactos, sus movimientos, saber con quién se reunían, a dónde iban o qué comunicaciones tenían. Esta información se enviaba regularmente a Caracas a través de canales de comunicación encriptados. Y el tercer componente era el más oscuro, el que los documentos describen con un eufemismo que los investigadores del DEA tardaron en descifrar. Los documentos lo llaman neutralización de activos problemáticos. En el lenguaje de la inteligencia venezolana, eso significa una sola cosa: silenciar. No necesariamente matar, aunque esa opción no estaba excluida. Silenciar podía significar intimidar, amenazar a familiares en Venezuela,
crear problemas legales o migratorios en México, hacer que la vida de un objetivo se volviera tan complicada, tan peligrosa, tan insostenible, que decidiera no cooperar con las autoridades estadounidenses. Y en los casos más extremos, cuando la intimidación no funcionaba, los documentos sugieren que había protocolos adicionales. Protocolos que los investigadores del DOJ están analizando con particular atención. ¿Cuántos venezolanos en México fueron vigilados por estos agentes? Los documentos identifican 47 nombres en la lista de objetivos. 47 venezolanos en la Ciudad de México que fueron vigilados, en algunos casos durante meses, sin saberlo. 47 personas que se levantaban cada mañana, iban a trabajar, llevaban a sus hijos a la escuela, vivían sus vidas, sin saber que había alguien tomando nota de cada uno de sus movimientos. 47 venezolanos, en Tepito, en Doctores, en Ecatepec, en Iztapalapa, en Venustiano Carranza, en las colonias donde la comunidad venezolana de CDMX ha echado raíces. Mensaje de Roberto Fuentes, 47 años, venezolano viviendo en Ecatepec, Estado de México. Dice: yo llegué a México hace 3 años. Trabajé en el Ministerio de Planificación en Caracas durante 8 años. Sé cosas, he visto cosas. Y cuando salí de Venezuela, salí sabiendo que eso me ponía en riesgo. Pero pensé que en México estaría seguro, que estaría lejos, que el régimen no llegaría hasta aquí. Y ahora me entero de esto, y me pregunto, ¿estaba yo en esa lista? ¿Había alguien vigilándome? ¿Hay alguien vigilándome ahora mismo? Eso es lo que el régimen quiere que sienta. Quiere que tenga miedo, quiere que me calle, pero no me voy a callar, porque si me callo, ganan ellos. Ahora vamos a hablar del operador principal, del hombre que los investigadores del DOJ consideran el líder de la red de los 12 agentes en México. El hombre al que los documentos se refieren como el coordinador. El coordinador es un venezolano de 42 años. Un hombre que antes de esta operación había trabajado en al menos 2 misiones de inteligencia en el exterior para el régimen venezolano. Un hombre con experiencia, con entrenamiento, con la capacidad de manejar una operación compleja en un país extranjero. En México, el coordinador operaba bajo 3 identidades diferentes, 3 nombres distintos, 3 historias de vida distintas, 3 conjuntos de documentos distintos. Dependiendo del contexto, era una persona diferente. Con los venezolanos de la comunidad usaba una identidad. Con sus contactos en el mundo de los negocios informales donde se movía, usaba otra. Y para sus comunicaciones con Caracas, usaba una tercera. Los investigadores del DOJ tardaron varios meses en conectar las 3 identidades y entender que eran la misma persona. Fue uno de los aspectos más complejos de la investigación, porque el coordinador era cuidadoso, era metódico, no cometía los errores que cometen los operativos menos experimentados, pero cometió uno, un error pequeño, un error que en circunstancias normales no habría significado nada, pero que en el contexto de una investigación activa fue suficiente para que los investigadores lo conectaran con sus otras identidades. El error fue un número de teléfono. Un número de teléfono que el coordinador usó en 2 contextos diferentes que se suponía que no debían estar conectados. Un número que apareció en 2 bases de datos distintas
que los investigadores estaban analizando de manera independiente. Cuando los analistas cruzaron esas bases de datos, el número apareció 2 veces. Y eso fue suficiente para tirar del hilo. Cuando los investigadores tiraron de ese hilo, encontraron algo que no esperaban. Encontraron que el coordinador no solo manejaba a los 12 agentes en México, también tenía conexiones con la red de prestanombres venezolanos en CDMX que reportamos en nuestro video anterior. La misma red que fue parcialmente desmantelada en los cateos de la semana pasada. En otras palabras, la operación de inteligencia y la operación financiera venezolana en México no eran 2 operaciones separadas. Eran 2 componentes de una sola operación integrada. El dinero venezolano en Polanco y Santa Fe y los agentes venezolanos en Tepito y Doctores eran parte del mismo sistema. Un sistema diseñado para proteger los intereses del régimen en México desde 2 ángulos simultáneos: el financiero y el de inteligencia. Eso cambia la escala de lo que estamos reportando. No estamos hablando de una operación de espionaje aislada. Estamos hablando de la infraestructura completa del régimen venezolano en México. Una infraestructura que llevaba años construyéndose. Una infraestructura que el régimen consideraba esencial para su supervivencia. Y una infraestructura que ahora está siendo desmantelada pieza por pieza. Ahora bien, hay una pregunta que muchos de ustedes se están haciendo en este momento. Si la DEA y la FGR tienen identificados a los 12 agentes, o si saben quiénes son, dónde están, qué están haciendo, por qué no los han detenido, es una pregunta legítima. Y la respuesta es más estratégica de lo que parece. Los investigadores del DOJ tomaron una decisión deliberada de no detener a los agentes de manera inmediata. Una decisión que tiene una lógica clara. Un agente detenido deja de ser útil. Pero un agente que no sabe que está siendo vigilado sigue siendo una fuente de información. Pues mientras los 12 agentes creen que su operación está intacta, siguen comunicándose con Caracas. Siguen enviando reportes, siguen recibiendo instrucciones, y cada comunicación que envían, cada instrucción que reciben, es interceptada y analizada por los investigadores. Cada mensaje que pasa entre los agentes en México y sus superiores en Caracas es una pieza más de evidencia, una pieza más del caso que el DOJ está construyendo. En el lenguaje de la inteligencia, esto se llama dejar correr la red. Dejar que la red siga operando mientras la observas. Recopilar toda la información posible. Y solo cuando tienes suficiente, cuando el caso es tan sólido que no puede ser cuestionado, actúas. Los investigadores creen que están cerca de ese momento, muy cerca. Y hay algo más, algo que los documentos revelan sobre el estado actual de la operación venezolana en México, que sugiere que el régimen ya sospecha que algo está mal. En las últimas semanas, las comunicaciones entre los agentes en México y Caracas han cambiado de patrón. Se han vuelto más esporádicas, más cautelosas. Los mensajes son más cortos, más crípticos. Hay señales de que el régimen está preocupado por la seguridad de sus comunicaciones. Eso podría significar que alguien en Caracas sospecha que la operación ha sido comprometida, que hay una filtración, que alguien habló. Y si el régimen llega a esa conclusión, la situación de los 12 agentes en México podría cambiar rápidamente.
Porque un régimen que sospecha que su operación ha sido comprometida tiene dos opciones: retirar a sus agentes o eliminar la evidencia de su existencia. Los investigadores del DOJ están monitoreando esa posibilidad con máxima atención. Mensaje de Ana Lucía Pérez, 38 años, desde Guadalajara, México. Dice: soy mexicana, no venezolana, y quiero decir algo desde mi perspectiva. Cuando llegaron los venezolanos a México, muchos mexicanos los recibimos con los brazos abiertos. Los vimos como hermanos latinoamericanos que necesitaban ayuda, y la mayoría de ellos son exactamente eso: personas buenas que huyeron de algo terrible. Pero esta historia me recuerda que entre esas personas buenas, el régimen metió a sus agentes. Y eso no es justo para los venezolanos honestos que viven aquí. No es justo que el régimen use su propia diáspora como cobertura para sus operaciones sucias. Eso es lo que más me indigna. No que hayan venido a México, sino que hayan usado a sus propios compatriotas como escudo. Ahora vamos a hablar del elemento más explosivo de esta historia, del teléfono. Cuando los investigadores del DOJ lograron acceder a las comunicaciones de uno de los 12 agentes, lo que encontraron en ese teléfono fue más de lo que esperaban. No solo mensajes operativos, o no solo coordenadas y nombres, sino algo que los analistas describen como evidencia directa de la cadena de mando. En ese teléfono había mensajes que conectaban la operación en México directamente con funcionarios de alto rango del régimen venezolano. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre quién había ordenado la operación, quién la supervisaba y quién recibía los reportes. Los investigadores no han revelado públicamente los nombres que aparecen en esos mensajes, pero fuentes cercanas a la investigación indican que uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia en las comunicaciones es el de alguien que ya está siendo investigado en el contexto del juicio en Brooklyn, alguien cuya aparición en esos mensajes añade una capa adicional de evidencia a un caso que ya era sólido. Y hay algo más en ese teléfono, algo que los investigadores encontraron en una carpeta de archivos que el agente había intentado borrar, pero que los peritos forenses lograron recuperar. En esa carpeta había una lista de nombres, venezolanos en México, con anotaciones junto a cada nombre, anotaciones que describían el nivel de riesgo que cada persona representaba para el régimen, anotaciones que en algunos casos incluían la palabra que los investigadores encontraron más perturbadora de todo el documento. La palabra era prioritario. 16 nombres en esa lista tenían la anotación prioritario. 16 venezolanos en la Ciudad de México que el régimen consideraba objetivos de máxima prioridad. 16 personas cuya neutralización era considerada urgente. Los investigadores del DOJ contactaron a cada una de esas 16 personas de manera inmediata. Algunas ya estaban bajo protección. Otras no sabían que estaban en riesgo. Todas fueron informadas y se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Pero hay un nombre en esa lista que los investigadores consideran el más significativo. Un nombre que aparece no solo en la lista del teléfono, sino también en documentos del juicio en Brooklyn. Un nombre que conecta la operación de inteligencia venezolana en México directamente con el corazón del proceso judicial que podría hundir al régimen. Ese nombre es el de un hombre que trabajó durante años en el sistema financiero venezolano. Un hombre que tiene conocimiento directo de cómo se movió el dinero del régimen.
Un hombre que, según los investigadores del DOJ, podría ser el testigo más importante del juicio en Brooklyn. Un hombre que está vivo, que está en México, y que el régimen de Maduro ha estado intentando silenciar durante meses sin lograrlo. ¿Por qué no lo han logrado? Porque este hombre, a diferencia de los otros 46 venezolanos en la lista, sí sabía que estaba en riesgo. Sí tomó precauciones. Sí se puso en contacto con las autoridades antes de que los agentes de Maduro pudieran acercarse a él. Y porque hay personas protegiéndolo. Personas que entienden que su testimonio podría ser la pieza que falta en el caso más importante contra el régimen venezolano en la historia. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Vamos a cerrar esta noche con lo que viene, con lo que los investigadores del DOJ están preparando, con lo que Daniela, la mujer que lo descubrió todo, está esperando. Las detenciones de los 12 agentes son inminentes. Los investigadores han llegado al punto en que la información que pueden obtener manteniéndolos en libertad ya no supera el riesgo de dejarlos operar. El momento de actuar se acerca. Cuando esas detenciones ocurran, van a generar un terremoto político. No solo porque van a exponer la operación de inteligencia venezolana en México, sino porque los agentes detenidos van a ser presionados para cooperar. Y si cooperan, la información que pueden proporcionar sobre las operaciones del régimen en México y en otros países podría ser devastadora. El régimen lo sabe y está desesperado. En las últimas semanas, según las fuentes, ha habido movimientos inusuales en Caracas, reuniones de emergencia, cambios en los protocolos de comunicación, movimientos de personal en las agencias de inteligencia venezolanas, señales de que el régimen está intentando contener el daño antes de que sea demasiado tarde. Pero hay algo que el régimen no puede controlar. No puede controlar a Daniela, no puede controlar a Roberto, no puede controlar a Valentina, no puede controlar a los miles de venezolanos en México que han decidido que el miedo no va a silenciarlos, que han decidido que la verdad vale más que la seguridad que da el silencio. Y no puede controlar lo que viene en el próximo video, porque en el próximo video vamos a revelar el nombre del testigo que Maduro más quiere silenciar. El nombre del hombre que tiene la información que podría cambiar todo. El nombre que aparece en la lista del teléfono con la anotación máxima prioridad. Ese nombre lo tenemos. Está siendo verificado en este momento. Y cuando lo revelemos, van a entender por qué el régimen está dispuesto a enviar 12 agentes a la Ciudad de México para silenciarlo. Estén atentos, activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho y compartan este video con urgencia, porque esta información necesita llegar a cada venezolano en México, necesita llegar a cada mexicano que convive con la comunidad venezolana, necesita llegar a todos los que creen que la justicia, aunque tarde, llega. Esta noche, gracias a una mujer venezolana que tuvo el valor de abrir un cuaderno y anotar lo que veía, el régimen de Maduro perdió su operación más secreta en México. Daniela no tenía entrenamiento de inteligencia, no tenía conexiones con agencias de seguridad, no tenía nada más que sus ojos, su memoria y el valor de hacer lo correcto cuando era más fácil mirar para otro lado. Y eso fue suficiente. Eso siempre es suficiente. Quiero que piensen en algo antes de cerrar. Quiero que piensen en todos los venezolanos que llegaron a México, buscando lo mismo que busca cualquier ser humano: seguridad,
dignidad, la posibilidad de construir una vida. Que llegaron a Tepito, a Doctores, a Ecatepec, a Iztapalapa con una maleta y con la esperanza de que en México el régimen no los alcanzaría. Y quiero que piensen en que el régimen los siguió, que el régimen metió a sus agentes entre ellos, que el régimen usó la misma ruta del migrante, la misma historia del refugiado, para infiltrar a sus operativos en la comunidad de los que huían de él. Eso es lo que hace a este régimen diferente. No es solo un gobierno corrupto, no es solo una dictadura que roba, es un sistema que persigue a sus propios ciudadanos hasta el otro lado del continente, que no los deja en paz ni cuando huyen, que los sigue, que los vigila, que los marca como prioritarios en una lista en el teléfono de un agente en Tepito. Pero esta noche, esa lista está en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y los 16 venezolanos marcados como prioritarios están vivos, están protegidos, y algunos de ellos van a declarar en Brooklyn. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Buenas noches, Colombia. Buenas noches a toda nuestra comunidad en Miami, en Madrid, en Lima, en Santiago, en todas las ciudades del mundo, donde hay venezolanos que salieron huyendo y que esta noche saben que no están solos, que hay personas que los ven, que hay personas que los protegen, que hay personas que están contando su historia. Hasta la próxima. Compartan este video, porque la información que no se comparte es información que muere, y esta información no puede morir.